En España, a comienzos de los años 90, la tranquilidad de dos pequeñas localidades se vio sacudida por un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. Se trata de la desaparición de dos niñas, Virginia Guerrero y Manuela Torres, cuyo rastro se perdió una tarde de abril de 1992. Más de 3 décadas después, su paradero sigue siendo un enigma. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otros casos célebres, este apenas fue cubierto por los medios internacionales, dejando preguntas abiertas que parecen condenadas a no tener respuesta. Esta es la historia de una de las desapariciones más extrañas y olvidadas de España. Virginia tenía 14 años, y Manuela, 13. Eran inseparables amigas, llenas de vitalidad y con los sueños propios de cualquier adolescente. La tarde del 23 de abril de 1992, ambas decidieron regresar desde Reynosa, en Cantabria, hacia su pueblo, Aguilar de Campoo, en Palencia. Para hacerlo, optaron por algo que, en aquel entonces, no era tan extraño: hacer autostop. Alzar el pulgar en la carretera y esperar que alguien amable las acercara. Se les vio por última vez en la salida de Reynosa, pidiendo un aventón. A partir de ahí, nada más se supo. Ninguna pista firme, ningún testigo fiable, ningún rastro físico que confirmara qué pasó después. En los primeros días, la policía y los familiares iniciaron una búsqueda intensa. Se exploraron carreteras, montes, embalses cercanos. Se entrevistó a conductores, vecinos, cualquier persona que pudiera haberlas visto. Pero lo único que quedó fue el silencio. Un silencio incómodo, desesperante, que marcó a toda una comunidad. Lo inquietante es que en aquella época existía la creencia de que España era un país seguro, donde este tipo de tragedias eran casi impensables. Sin embargo, aquel año, la sombra del miedo comenzó a expandirse. Con el paso de las semanas, empezaron a surgir teorías. La primera, y quizá la más sencilla, fue que las niñas pudieron haber sido víctimas de un accidente. Tal vez alguien las recogió, sufrieron un percance en la carretera y sus cuerpos quedaron ocultos en algún lugar remoto. Pero nunca apareció ni un coche destrozado ni restos que confirmaran este escenario. La ausencia total de evidencias hizo que esta idea se debilitara rápidamente. La segunda teoría, mucho más perturbadora, es la del secuestro. Varias voces aseguraban que aquel tramo de carretera solía ser usado por camioneros y viajeros de paso. Si alguien con malas intenciones las recogió, pudo haberlas llevado lejos, quizá a otra provincia, quizá incluso fuera de España. Esta hipótesis tomó fuerza porque, en los años siguientes, surgieron rumores de redes de trata de personas en la península. Sin embargo, nada conectó de manera concluyente el caso de Virginia y Manuela con esos circuitos. La tercera teoría se hunde aún más en lo oscuro, la posibilidad de que fueran víctimas de un crimen organizado o de un asesino en serie. En la España de principios de los 90 existieron otros casos de desapariciones sin resolver, y algunos criminólogos creen que podría haber patrones. Pero hasta la fecha, nadie ha podido demostrarlo. Lo que sí se sabe es que, en años posteriores, aparecieron restos humanos en lugares cercanos al embalse del Ebro. Bolsas con huesos, fragmentos que hicieron que muchos creyeran que por fin se había resuelto el misterio. Pero las pruebas de ADN descartaron que fueran de las niñas. Más tarde, incluso se hallaron cráneos en la región, pero resultaron pertenecer a la época de la Guerra Civil. Cada hallazgo, cada noticia, se convertía en una falsa esperanza que se desmoronaba poco después. Imagina lo que significaba esto para las familias. 30 años de incertidumbre, de pistas inconclusas, de rumores que jamás se confirmaban. 30 años de silencio en los medios, donde el caso parecía condenado al olvido. ¿Por qué no se habló más de Virginia y Manuela? Quizá porque ocurrió en una zona rural, lejos de las grandes ciudades. Quizá porque otros casos más mediáticos acapararon la atención. O quizá, porque hubo errores en la investigación que nunca se reconocieron del todo. Otra arista inquietante es la del encubrimiento. Algunos investigadores privados han señalado que los archivos del caso contienen lagunas. Testimonios que no fueron debidamente seguidos, pistas que se dejaron de lado demasiado pronto. Especulaciones que alimentan la sospecha de que hubo negligencia o incluso interés en que la verdad nunca saliera a la luz. Lo cierto es que, 30 años después, nadie sabe qué pasó. No hay pruebas, no hay cuerpos, no hay confesiones. Solo queda la imagen de dos niñas sonrientes que desaparecieron en una tarde cualquiera, como si la tierra se las hubiera tragado. Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más doloroso. Porque, a diferencia de otros crímenes, este no tiene un cierre.
No hay culpables, no hay responsables, no hay paz para las familias. Cada aniversario es un recordatorio de que la justicia nunca llegó. Algunos creen que el caso podría resolverse algún día, si apareciera un testigo nuevo o si la tecnología forense diera con una pista olvidada. Otros piensan que ya es demasiado tarde, que las niñas quedarán como un símbolo de esos enigmas que jamás tendrán explicación. Sea cual sea la verdad, el caso de Virginia Guerrero y Manuela Torres nos recuerda lo frágil que es la vida, y lo fácil que puede perderse en un instante. Una tarde cualquiera, en una carretera cualquiera. Dos niñas que solo querían regresar a casa, y que nunca volvieron. 30 años después, todavía nos preguntamos, ¿qué pasó realmente en aquella carretera? ¿Quién se llevó a Virginia y Manuela? ¿Y por qué, con todos los recursos de la investigación moderna, seguimos sin respuestas? Quizá nunca lo sepamos. O quizá la verdad esté ahí afuera, esperando a ser descubierta. Mientras tanto, su desaparición permanece como una herida abierta en la memoria de España, un recordatorio de que, a veces, los enigmas más perturbadores son los que ocurren en silencio, lejos de los focos, y que nadie consigue resolver. 30 años después, la historia de Virginia y Manuela sigue siendo un vacío que nadie ha logrado llenar. Un misterio que se extiende como una sombra sobre las carreteras del norte de España, donde todavía resuena la ausencia de dos niñas que nunca regresaron. El tiempo ha borrado testigos, pistas y recuerdos, pero no ha borrado las preguntas. Preguntas que permanecen, intactas, como una herida que nunca cicatriza. Gracias por llegar hasta el final del video. Apóyame con tu like y tu suscripción, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a que el canal pueda llegar a más personas. Deja tu opinión o tu historia en los comentarios, podría ser el próximo caso del canal. Y no olvides, que lo escuchaste de Josi, el gato nocturno. Buenas noches.